Puede que la agricultura sea una cuestión de rutina, pero para estas personas, un día normal se transformó en una aventura asombrosa, desde un nido de ametralladoras hasta una espada vikinga. Descubre los secretos se esconden bajo el suelo que pisamos a diario. Número 9. Una calavera en el campo. Era el final del verano de 2015. El sol abrasador había quemado el campo Brian Rasmichels Field, cerca de Viking, Alberta, convirtiendo en polvo su otrora prometedora cosecha de cáñamo orgánico. Como si eso no fuera suficientemente malo, los molestos roedores ahora se daban un festín con los restos que dejaba la sequía. Una mañana, mientras Brian salía a comprobar algunas trampas que había colocado, un destello blanco llamó su atención. Fue algo inesperado, algo que pondría su mundo patas arriba y desencadenaría un misterio histórico desconcertante. De un agujero en el suelo cavado por un curioso tejón, sobresalía un cráneo humano. Brian, temiendo lo peor de que alguien hubiera sido asesinado, contactó inmediatamente a las autoridades. La policía llegó, echó un vistazo a los restos y se dio cuenta de que no se trataba de la escena de un crimen reciente. Eran huesos viejos, una historia enterrada en lo más profundo de la tierra. Llamaron a un equipo de arqueólogos para desenterrar cuidadosamente el pasado. Mientras excavaban, los arqueólogos descubrieron un esqueleto completo, y tras examinarlo detenidamente, concluyeron que pertenecía a una niña, probablemente de entre 13 y 14 años. Pero lo que la rodeaba era realmente desconcertante. Enterrados junto a ella había anillos, botones, una vasta colección de cuentas de colores e incluso un pequeño dedal. El gran volumen y la calidad de estos artefactos apuntaban hacia una chica de alto estatus social. Sin embargo, el misterio se profundizaba con cada detalle descubierto. La tumba en sí era poco profunda y no estaba marcada, lejos de cualquier asentamiento conocido de los indígenas. Además, la datación por radiocarbono sitúa su desaparición en algún momento de principios del siglo XIX, un período en el que los colonos europeos no eran más que un rumor lejano en la región. El elemento más desconcertante, sin embargo, fueron los botones. Realizados en latón y adornados con restos de tela, llevaban una firma europea inconfundible. Esta prenda de vestir aparentemente fuera de lugar, un abrigo militar, según todos los informes, se aferraba al cuerpo esquelético de la niña. Los arqueólogos quedaron perplejos. ¿Cómo acabó una joven indígena de esta remota zona con un abrigo militar europeo? Una teoría es que pudo haber viajado con su tribu a puestos comerciales establecidos por colonos europeos, a unos 150 kilómetros de donde fue encontrada. Pero por ahora, el misterio de la chica de los botones sigue sin resolverse. Número 8. Nido de ametralladoras de la Segunda Guerra Mundial. Un agricultor experimentado del pintoresco pueblo de Kostol na Zarici, en el oeste de Eslovaquia, no era ajeno a las rocas rebeldes que ocasionalmente plagaban sus campos. Pero este verano en particular, una de esas rocas se había convertido en un obstáculo persistente. Decidido a conquistar finalmente a este enemigo inamovible, el granjero decidió tomar el asunto en sus propias manos. Con un brillo de férrea resolución en sus ojos, agarró su pala y comenzó a cavar. Mientras el granjero cortaba la tierra, comenzó a surgir una visión peculiar. En lugar del habitual granito o la resistente piedra caliza, comenzó a tomar forma un suave círculo de hormigón. Intrigado, el granjero quitó más tierra, revelando lentamente una estructura curva como nunca antes había visto en sus campos. Cuanto más cavaba, más grande se volvía la forma de la estructura, insinuando algo más útil que una simple roca. La noticia del descubrimiento del granjero se difundió rápidamente por el pueblo, y pronto llegaron funcionarios locales para investigar. Después de un examen cuidadoso, revelaron una verdad sorprendente. El granjero no había desenterrado una roca común, sino una reliquia de un capítulo oscuro de la historia. Un nido de ametralladoras de la Segunda Guerra Mundial. Estas estructuras especializadas, también conocidas como Kugelstands o Kugelbunkers, fueron un escalofriante recordatorio de la ocupación nazi alemana de Eslovaquia. Construidos con hormigón armado, fueron diseñados como refugios esféricos, con una abertura en la parte superior que proporcionaba un punto de vista fortificado para ametralladores y soldados de infantería. Se llamó a detectores de metales para que registraran el campo circundante, con la esperanza de descubrir artefactos o pistas adicionales sobre la historia del nido. Sin embargo,
Su búsqueda no arrojó más descubrimientos. Esta falta de hallazgos sugirió que el nido de ametralladoras en particular podría no haber sido una posición de tiro muy utilizada durante la guerra. Surgieron teorías sobre el destino de la parte superior del nido. Los funcionarios locales creen que probablemente fue destruido algún tiempo después de que terminó la guerra, tal vez debido a los trastornos que causó durante el arado. Con el tiempo, la estructura enterrada desapareció de la memoria y se convirtió en nada más que una anomalía olvidada debajo de los campos. El descubrimiento del nido de ametralladoras despertó un renovado interés en el papel de Eslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial. Los expertos estiman que las fuerzas nazis utilizaron hasta 1000 estructuras similares en todo el país. El destino de estos nidos varió mucho después de la guerra. Algunas fueron demolidas, mientras que otras quedaron intactas. Algunos incluso encontraron segundas vidas poco convencionales reutilizadas como maceteros, equipos de juegos infantiles o incluso extrañas rarezas históricas. Al reconocer la importancia histórica del hallazgo de los agricultores, los funcionarios decidieron trasladar los restos rescatados del nido de ametralladoras al Museo Trenchin. Allí sería preservado y exhibido para las generaciones futuras. Número 7. El granjero jubilado y del fósil. Imagínese aventurándose al aire libre, con el sol australiano calentando su espalda, tal vez atravesando un denso bosque de eucaliptos, las hojas susurrando secretos en la brisa mientras rozan su ropa. El aroma de la bondad terrenal llena el aire, y la tierra roja se adhiere obstinadamente a tus zapatos. De repente, en medio de imágenes y sonidos familiares, algo sobresale del suelo, una forma diferente a cualquier otra que hayas encontrado antes. La curiosidad alcanzó su punto máximo. Te acercas y quitas los restos para verlo mejor. Allí, incrustado en la tierra, se encuentra un fósil, un remanente petrificado de una criatura de una época pasada. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Mijail Mijailitis, un criador de pollos jubilado con buen ojo para lo extraordinario. En 1993, mientras exploraba su propiedad en la costa central de Nueva Gales del Sur, Mijail tropezó con algo verdaderamente extraordinario. Escondido dentro de una losa de arenisca, yacía un fósil. Lo que no sabía en ese momento era que este descubrimiento casual revelaría uno de los tesoros fósiles más importantes de Australia. Impulsado por una sensación de asombro y el deseo de compartir su hallazgo con el mundo, Mijail donó generosamente la losa de arenisca que contenía el fósil al Museo Australiano. Allí fue cuidadosamente catalogada y expuesta en una exposición especial. En 1997, sin embargo, tras su breve paso por el centro de atención, el fósil fue colocado en los vastos archivos del museo, donde permaneció oculto al público durante casi 3 décadas. Un avance rápido hasta el día de hoy, y el modesto fósil finalmente obtuvo el reconocimiento que merecía. Los paleontólogos, los detectives científicos que descubrieron los secretos de la vida antigua, estudiaron meticulosamente el espécimen. Después de años de investigación y análisis, lograron identificarlo oficialmente como un anfibio del Triásico. Este increíble hallazgo ofrece una valiosa ventana a la vida de una criatura que vagaba por la cuenca de Sydney hace 240 millones de años. Un paleontólogo que contribuyó a nombrar el fósil no pudo evitar sorprenderse por su forma única. La cabeza aplanada y el cuerpo grande tenían un parecido notable con la salamandra gigante, un majestuoso anfibio que todavía prospera en la cuenca del río Yangtze, en el centro de China. Esta conexión inesperada a través de continentes y a través de eones de tiempo resalta el fascinante viaje evolutivo de la vida en la Tierra. Número 6. Escombros del espacio. Barry Sawchuk, un agricultor experimentado de las vastas llanuras de la zona rural de Saskatchewan, no era ajeno al agotador trabajo de limpiar sus campos, rocas, malezas, los elementos implacables. Estos fueron sus constantes compañeros durante todo el año. Pero en un día aparentemente normal de 2024, le esperaba un descubrimiento como ningún otro en medio de la dorada extensión de sus tierras de cultivo. Mientras Barry y su hijo mayor viajaban en su camioneta, su rutina habitual de revisar los campos dio un giro inesperado. Algo les llamó la atención y se acercaron para investigar. A primera vista, parecía no ser más que un montón de metal quemado y retorcido. Sin embargo,
Algo en su tamaño y forma inusual despertó en ellos una sensación de intriga. Con unas medidas de 2 metros de ancho y un peso de 40 kilos, no se trataba de un trozo de chatarra cualquiera. Tras una inspección más cercana, Barry notó un detalle extraño. Capas de material carbonizado, un compuesto de fibras y correas, se adherían al metal. Esta no era la chatarra promedio. Tenía las marcas distintivas de algo que había soportado un reingreso ardiente a la atmósfera de la Tierra. Una sospecha empezó a arraigarse en la mente de Barry. ¿Podría ser esto algo más allá de nuestro planeta? La noticia del peculiar hallazgo se extendió como la pólvora y finalmente llegó a oídos de un grupo de profesores de astronomía de la Universidad de Regina. Intrigados por la posibilidad de que hubiera restos extraterrestres, unieron fuerzas con Barry para desentrañar el misterio. Con ojos penetrantes y años de experiencia estudiando el cosmos, examinaron el objetivo. El material compuesto carbonizado, la inusual relación peso-tamaño y el gran tamaño de los escombros apuntaban a una conclusión distinta. De hecho, esto era basura espacial. La profesora Samantha Lawler, miembro destacado del grupo, profundizó en la investigación. Consultando los registros de lanzamiento y los patrones orbitales, comenzó a reconstruir la historia del origen del objeto. La fecha y la ubicación del hallazgo señalaron directamente a un cohete SpaceX que había vuelto a entrar en la atmósfera de la Tierra en febrero. Los restos carbonizados esparcidos por el campo de Barry eran, con toda probabilidad, restos de esa misma nave espacial. La profesora Lawler no estaba sola en sus preocupaciones. Los acontecimientos recientes parecían confirmar una tendencia creciente. Grandes trozos de basura espacial estaban lloviendo por todo el mundo. Se habían informado descubrimientos similares en Australia y el estado de Washington, y un incidente particularmente impactante involucró a un pedazo de escombros que se estrelló contra un techo en Florida. La creciente frecuencia de lanzamientos y reentradas espaciales, señaló el profesor Lawler, pintaba un panorama preocupante. Cada día que pasaba, el riesgo de sufrir daños graves, o algo peor, por la caída de desechos espaciales aumentaba constantemente. La voz del profesor Lawler hizo eco de una creciente preocupación dentro de la comunidad científica, la necesidad de regulaciones más estrictas y un mejor seguimiento de los desechos espaciales. La vasta extensión del espacio puede parecer ilimitada, pero la atmósfera de la Tierra era una zona finita y las posibles consecuencias de la basura espacial incontrolada eran cada vez más claras. El inesperado descubrimiento de Barry Sawchuk sirvió como una llamada de atención. Número 5. El tesoro de plata. Era abril de 2024 y el sol polaco caía a plomo sobre un agricultor que cuidaba diligentemente su tierra. Mientras abría un limpio surco en la rica tierra, una repentina sacudida recorrió la maquinaria. Un componente vital se dio con un ruido metálico y desapareció en el suelo suelto. La frustración se grabó en el rostro del granjero. Un arado roto significaba un retraso en su horario de trabajo y reemplazar la pieza faltante le costaría tiempo y dinero preciosos. Conociendo el valor de la comunidad y la naturaleza servicial de un grupo arqueológico local, el granjero decidió buscar su ayuda. Se puso en contacto con la asociación, les explicó su situación y esperaba que pudieran localizar la parte faltante del arado enterrada en el campo. Los arqueólogos, siempre deseosos de echar una mano, aceptaron de buena gana ayudar a un pequeño equipo formado. Armados con palas, paletas y una buena dosis de optimismo, descendieron al campo del granjero, peinando cuidadosamente la tierra removida en busca del esquivo fragmento de metal. Mientras escudriñaban la tierra, un destello plateado llamó la atención de uno de los buscadores. Intrigado, se arrodilló y sacudió la tierra para revelar una visión que provocó una sacudida de emoción en todo el equipo. No era la pieza del arado lo que buscaban, sino algo mucho más inesperado. Una moneda grande y reluciente situada entre terrones de tierra. El peso que sintió en su mano, más pesado de lo esperado, insinuaba algo extraordinario. Tras una inspección más cercana, se confirmó la corazonada inicial del equipo. Esta no era una moneda cualquiera. La moneda pesaba casi 30 gramos y tenía un diámetro de poco más de 4 centímetros. Tenía una superficie lisa y desgastada, pero a cada lado había imágenes distintas, 2 figuras que parecían príncipes. Al comprender el significado potencial de su hallazgo, el equipo transportó cuidadosamente la moneda a un museo local. Allí,
Los expertos analizaron el artefacto, examinando su diseño y composición. Su veredicto fue unánime. La moneda era en realidad un tálero renacentista, un tipo de moneda de plata grande acuñada en los estados alemanes entre los siglos XV y XIX. La presencia de los dos príncipes en la moneda proporcionó una pista vital sobre su origen. Resultó que estas figuras eran cogobernantes del Ducado de Sajonia, una región de la actual Alemania. La moneda había sido acuñada para celebrar su ascenso al poder tras la muerte de su padre. La rareza del hallazgo aumentó su valor. Estos táleros, especialmente los que se encuentran en tan perfectas condiciones, aparecían solo ocasionalmente en subastas en línea y alcanzaban precios elevados. Entusiasmados por el descubrimiento, el equipo de búsqueda decidió, junto con el granjero, donar la valiosa moneda a la colección del museo. Número 4. Descubriendo un tesoro del siglo XVII. El granjero Chris Sanderson había pasado más de 5 décadas labrando la fértil tierra cerca del pueblo de Ewerby. La tierra no tenía secretos para él, o eso pensaba. Un día de 2016, una chispa de curiosidad se encendió en su interior. Decidió permitir que Steven Ingram, un entusiasta local de los detectores de metales, barriera sus campos con su zumbido. Después de todo, un pequeño cambio de ritmo nunca viene mal. ¿Y quién lo sabía? Tal vez había una herradura escondida o un reloj de bolsillo olvidado esperando a ser desenterrado. Chris no sabía que esta decisión aparentemente tranquila desenterraría un tesoro enterrado, reescribiendo la historia local de Ewerby. Al principio, los hallazgos de Ingraham fueron modestos, solo un puñado de monedas de plata. Pero a medida que pasaban los días, el campo cerca de Ewerby empezó a producir una recompensa asombrosa. El detector de metales de Ingram cantaba una canción constante. Cada pitido era una promesa de una historia enterrada. Día tras día, monedas de plata emergían de la tierra. Cada superficie reluciente reflejaba el paso de los siglos. Cuando el polvo se calmó, la magnitud del descubrimiento se hizo evidente. Ingram, con una mezcla de incredulidad y regocijo, había desenterrado una sala asombrosa. Más de 1000 monedas de plata. Estas no eran meras baratijas. Eran vínculos tangibles con el tumultuoso siglo XVII, un período en el que Inglaterra estaba envuelta en una cruel guerra civil. El gran volumen de monedas confirmó que no se trataba simplemente de una colección de monedas de bolsillo extraviadas. Fue un alijo deliberado, una fortuna oculta enterrada durante una época de inmenso malestar social. La región que rodea Urby se encontraba justo en el centro del conflicto. Con las líneas de batalla que se extendían desde Grantham hasta Boston, la identidad de la persona que enterró el tesoro seguía siendo un misterio. Quizás el propietario, temiendo el caos de la guerra y la siempre presente amenaza de robo, intentó salvaguardar su riqueza enterrándola bajo tierra. Otra posibilidad, igualmente plausible, era que las monedas fueran enterradas por un ladrón que, por razones desconocidas, nunca regresó a reclamar sus ganancias ilícitas. Quizás sufrieron una muerte prematura durante la guerra y su secreto fue enterrado con ellos. Número 3. Murales mayas. En el corazón de la Guatemala rural, enclavado en medio de colinas y campos vibrantes, vivía el granjero Lucas Ramírez. Lucas, un hombre profundamente arraigado en su herencia maya, residía en una casa de una habitación que había pasado de generación en generación en su familia. No lo sabía. Los mismos muros que lo protegían guardaban un secreto esperando ser revelado. Un día soleado de 2005, Lucas se embarcó en un proyecto para renovar su cocina. Mientras Lucas quitaba el yeso que recubría las paredes de su cocina, surgió una vista extraordinaria. Debajo de las capas de yeso, un toque de color llamó su atención. Quitando el polvo, reveló una sección de un intrincado mural, una impresionante obra de arte representada en tonos de rojo, ocre y negro. Tras una inspección más cercana, el mural representaba 3 figuras, con rasgos claramente europeos. Estos hombres, ataviados con ropas desconocidas, sostenían curiosos instrumentos, tambores y flautas, objetos que Lucas nunca había visto antes. Una figura, aparentemente atrapada en pleno movimiento, parecía estar bailando, y su postura reflejaba un movimiento tradicional maya. La escena era cautivadora, una mezcla armoniosa de elementos europeos y mayas, y suscitaba multitud de preguntas. Los historiadores llamados a desentrañar los misterios de los murales quedaron cautivados por el descubrimiento.
Teorizaron que los antepasados de Lucas, el pueblo Ixilmaya, eran los autores intelectuales de estas creaciones artísticas. Los Ixilmaya remontaron su linaje a aquellos que habían desafiado la conquista española, buscando refugio en las tierras altas de Guatemala. La noticia del descubrimiento de Lucas se extendió como la pólvora por la unida comunidad de Chajul. Inspiradas por la experiencia de Lucas, otras familias comenzaron a inspeccionar sus casas, buscando con los ojos alguna historia oculta debajo del yeso. Y para su asombro, 4 casas más tenían murales mayas. Uno de esos murales mostraba bolas de fuego lloviendo desde el cielo. Los historiadores interpretaron esta escena como una representación simbólica del miedo y la ira del pueblo maya Ixil, una representación de la furia de los dioses desatada ante la llegada de los españoles. El mural de la cocina de Lucas, sin embargo, ofrecía una perspectiva diferente. Los expertos la identificaron como la danza de la conquista, escena que se cree que está vinculada a los acontecimientos de la década de 1650. Esta fue la época en la que los conquistadores españoles llegaron por primera vez a la comunidad maya Ixil. El mural, entonces, podría interpretarse como un retrato simbólico de la asimilación forzada, una mezcla de culturas capturadas en la danza y la música. El descubrimiento de estos murales ocultos fue un punto de inflexión para Chajul. Despertó un interés renovado en la rica historia de la comunidad y fomentó un sentimiento de orgullo por su herencia maya. Lucas Ramírez, el custodio involuntario de un tesoro nacional, se convirtió en un héroe local. Su simple acto de renovación desencadenó una ola de exploración histórica. Número 2. Espada vikinga. Una espada vikinga es lo último que esperarías encontrar mientras limpias un campo abandonado. Sin embargo, eso es exactamente lo que Oyvind Tveitain Lovra se encontró mirando una fresca mañana de mayo de 2024. Él y su hijo estaban trabajando en la granja familiar de Soldal, Noruega, limpiando diligentemente un rincón olvidado de su tierra. El sudor les perlaba las cejas mientras retiraban la maleza y los escombros, centímetro a centímetro, recuperando la tierra tras años de abandono. Estaban a punto de dar por terminado el día cuando Oyvind vio algo brillando en medio del desorden. Un pedazo de basura, como pensó inicialmente. Curioso, Oyvind se agachó para recogerlo, con la intención de tirarlo junto con el resto de la basura. Pero cuando sus dedos agarraron el objeto, una sacudida de sorpresa lo recorrió. Esto no era una lata de refresco desechada ni un clavo oxidado. Era metal, sí, pero elaborado con un propósito distinto. Una inspección más cercana reveló un diseño que provocó una emoción de reconocimiento en Oyvind. Era una espada. La incredulidad inicial de Oyvind rápidamente dio paso a la emoción. Sabía que este no era un hallazgo cualquiera. La tradición vikinga estaba profundamente arraigada en el tejido cultural de Noruega, y Oyvind, como muchos noruegos, sentía un profundo respeto por sus antepasados. Aseguró cuidadosamente la espada e informó de su descubrimiento a las autoridades locales. Las noticias sobre las posibles reliquias vikingas se extendieron como la pólvora, y pronto un equipo de arqueólogos llegó a la granja de Lovra. Un análisis rápido confirmó la corazonada de Oyvind. De hecho, se trataba de una espada vikinga, que data de un período comprendido entre el 910 y el 50 después de Cristo. Aunque bien conservada, la espada medía solo unos 15 centímetros de largo, aproximadamente la mitad de su longitud original. La parte faltante, teorizaron los arqueólogos, podría haber sucumbido al implacable control del tiempo. Una de las arqueólogas, una mujer con buen ojo para los detalles, expresó su asombro por la calidad excepcional de la espada. Declaró que la espada es un hallazgo muy raro. Las espadas vikingas no eran simplemente herramientas de guerra, eran símbolos de estatus, un privilegio reservado a los guerreros de élite de la época. La curiosidad de los arqueólogos se despertó aún más cuando sometieron la espada a un escaneo de rayos X. Debajo de las capas de óxido y suciedad, surgió una inscripción oculta en la hoja. Representaba un patrón cruzado, y tras un examen más detenido, lo que parecían ser letras tenues. La inscripción insinuaba que podría no ser una espada vikinga cualquiera. Podría ser una espada legendaria de Ulfbert. Las espadas de Ulfbert fueron famosas durante la época vikinga y la Alta Edad Media por su excepcional artesanía. Forjadas en lo que hoy es Alemania, estas armas eran apreciadas por su calidad y llevaban el nombre del fabricante grabado en sus hojas.
La inscripción en la espada de la granja Labra ofrecía una tentadora visión del origen del arma y quizás incluso de la identidad de su antiguo propietario. El simple acto de Oyvind Tvetan Lobra de limpiar un campo había desenterrado no solo una reliquia, sino un vínculo tangible con el vibrante y a menudo brutal mundo de los vikingos. Número 1. El esqueleto de mamut. A diferencia de desenterrar una espada vikinga oxidada, encontrar los huesos de un mamut en una granja es un juego de pelota completamente diferente. Imagínese la sorpresa para Jim Bristol, un productor de soja en el sur de Michigan, en ese fresco día de septiembre de 2015. Él y un amigo estaban haciendo una excavación de rutina en su campo. Nada fuera de lo común. Pero cuando la cuchara de la retroexcavadora se hundió 8 pies por debajo de la superficie, aplastando plantas de soja maduras, sucedió algo extraño. La maquinaria gimió y se estremeció ante una tensión repentina. No fue una piedra ni un viejo equipo agrícola lo que golpearon. Era algo mucho, mucho más grande. Bristol y su amigo no podían haberlo sabido entonces, pero acababan de tropezar con una magnífica reliquia del pasado, un esqueleto de mamut lanudo. Ubicados entre la arcilla azul, justo al lado de 3 grandes rocas, se encuentran los huesos de esta bestia gigante, finalmente liberada de su largo letargo. Para la mayoría de los agricultores, en un día de trabajo puede encontrarse una herradura perdida o una herramienta olvidada. Pero Bristol y su amigo se habían convertido en paleontólogos accidentales, los improbables héroes de un descubrimiento sensacional. Encontrar un esqueleto de mamut en su campo de soja fue un evento único en la vida, algo que nunca podrían haber predicho. Científicos de la Universidad de Michigan llegaron al campo de soja, ansiosos por desentrañar los secretos de este gigante prehistórico. El profesor Dan Fisher, un reconocido experto en mamuts y mastodontes, examinó meticulosamente el esqueleto. Basándose en su análisis, concluyó que el mamut había llegado a su fin hace aproximadamente 15.500 años. Curiosamente, el profesor Fisher también teorizó que el mamut podría haber sido carroñeado por los nativos americanos que habitaban la región en esa época. Esto insinuaba una posible presencia humana en la zona mucho antes de lo que se pensaba. Otro científico examinó más de cerca el cráneo del mamut y examinó los daños. Creían que el mamut podría haber encontrado su fin durante una pelea con otro macho, tal vez durante la temporada de apareamiento a finales de la primavera o principios del verano. Las marcas reveladoras en el cráneo sugerían un poderoso golpe del colmillo de otro mamut. Para Jim Bristol, el descubrimiento no fue solo una maravilla científica, sino también profundamente personal. Lo llamó el hallazgo de su vida, un recordatorio constante de las maravillas escondidas debajo de su aparentemente ordinario campo de soja. Incluso hoy, mientras camina o conduce por la tierra, no puede evitar preguntarse qué otros secretos podrían esconderse bajo la superficie. El gigantesco descubrimiento tuvo un impacto tan profundo que Bristol incluso decidió cambiar el nombre de sus acres de generación de granja a acres gigantescos. Nos vemos en el próximo video.